A reading from the book of Genesis. Lectura del libro del Génesis. Abram's wife Sarai Sarai, had la borne mujer him de no Abraham, children. no le daba hijos, She pero had, tenía however, an una Egyptian sierva maidservant egipcia named Hagar. llamada Agar. Sarah said to Y Abram, Sarai dijo a Abraham, "The Lord has kept el me from Señor bearing no me children. deja tener hijos. Have intercourse with me Llégate a mi today. sierva a ver si por Perhaps I ella shall tengo have hijos. sons through her." Abram heeded Abraham Sarai's aceptó request. la propuesta. Thus, after A Abram los had 10 lived 10 años de years in habitar the en land of Canaán, Canaan, Sarai, his wife la mujer Sarai de took her maid Abraham, Hagar the tomó a Egyptian Agar, la esclava and gave her egipcia, to her y se la husband dio a Abram Abraham, to su be his marido, como concubine. esposa. He had intercourse Él se with her, llegó a and she Agar became y pregnant. ella concibió. When she became Y al aware of verse her pregnancy, encinta le perdió she looked respeto a at su her señora. mistress with disdain. Entonces So Sarai said to Sarai Abram, dijo a Abraham, "You are responsible tú eres for this responsable outrage de against me. esta injusticia. I myself gave Yo he my maid puesto en to tus your brazos a mi embrace, esclava, but ever since y she ella al became verse aware of her encinta pregnancy, me she has desprecia. been looking on me El with Señor disdain. juzgue May the Lord decide entre between you nosotros and me." dos. Abram told Sarai, Abraham dijo a "Your Sarai, maid is in your power. en tu poder está Do tu to her esclava, whatever you trátala please." como te parezca. Abram then accused her Sarai la so maltrató much y that ella se escapó. Sarai then abused El her ángel so del much Señor la that, encontró that Hagar ran junto away from a her. la fuente del The Lord's desierto, messenger found la her by a fuente spring in the del wilderness, camino del sur, the spring on the road to Shur. y le dijo, And he asked, "Hagar, maid of Agar, Sarai, esclava de where have Sarai, you come ¿de from, dónde vienes and y a where dónde are you vas? going?" She answered, Ella "I am respondió, running away from my vengo mistress huyendo de mi Sarai." señora. But the Lord's El messenger ángel del told Señor her, le dijo, "Go back to your vuelve mistress a tu and speak señora to y her abusive sométete a su treatment. poder. I will make your Y el ángel descendants del so Señor numerous," añadió, added the haré Lord's tan messenger, numerosa tu "that they descendencia will be too que many to no se count." podrá contar. Besides, the Lord's Y messenger el said ángel to del her, Señor "You concluyó, are now pregnant mira, and shall estás bear a encinta son. y darás a You luz shall un name hijo him y lo Ishmael, llamarás Ismael, for the Lord has porque el heard you. Señor ha God escuchado has tu answered you. aflicción. This one shall be a Será wild un ass of a man, potro salvaje. his hand against Su mano everyone, irá contra and todos everyone's hand y la de against him. todos contra él. In opposition to Vivirá all his separado de enemies sus shall he hermanos. encamp. Hagar bore Abram a Agar son, dio un and hijo a Abram named the Abraham son y Abraham Hagar llamó al bore hijo him que le había Ismael. dado Agar Ismael. Abram was 86 years old Abraham when tenía Hagar bore 86 him años cuando Ishmael. Agar le engendró a Ismael. Verbum Domini. Give thanks to the Lord, for he Den is good. gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque Give es bueno. thanks to the Lord, for he Den is gracias al good, Señor porque for es his bueno, mercy porque es endures eterna forever. su Who can misericordia. tell the ¿Quién mighty podrá deeds of contar the las Lord, hazañas de or Dios, proclaim all pregonar his toda su praises? alabanza? Den gracias al Blessed Señor are porque they es who bueno. observe what is right, Dichosos los who que do respetan el always derecho what y is practican just. siempre la justicia. Remember us, O Lord, as Acuérdate de mí you por favor your amor people. a tu pueblo. Den gracias al Señor porque es bueno. Visit me with your saving help, Visítame that I con may tu see salvación the para que vea la prosperity of your dicha chosen en tus ones. escogidos. Rejoice in the Y joy me alegre con la alegría de tu and pueblo glory with y your me glorié inheritance. con tu heredad. Den gracias al Señor porque es bueno. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. If anyone loves me, he will hold to my words, and my Father will love him, and we will come to him. El que me ama seguirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y nosotros
iremos a él. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo "Not dijo everyone Jesús who a sus says to me, discípulos, Lord, no Lord, todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Many will say to me Aquel on that día day, muchos dirán, Lord, Lord, did we Señor, not Señor, prophesy no in hemos your name? profetizado en Did tu we not nombre, drive out y en tu demons in nombre your he name? echado demonios, Did we not do y no mighty hemos deeds hecho in en your tu name? nombre muchos Then I will milagros. declare to Yo them entonces solemnly, les I declararé, never knew you. nunca Depart from me, los you he conocido, evildoers. aléjense de mí, malvados. Everyone who listens to El these que words escucha of estas mine palabras and acts on mías them y las will be pone en like a práctica wise se man parece who a built aquel his hombre house prudente on que rock. edificó su casa sobre The roca. rain fell, Cayó la floods lluvia, came, se salieron the los winds ríos, blew soplaron los and buffeted vientos the y house, descargaron contra but la it did casa, not pero no collapse. se hundió, It had been set porque solidly estaba on rock. cimentada sobre roca. And everyone who El que listens to these escucha estas words of palabras mine, mías y but no las does pone en not act práctica on se them, parece a aquel will hombre be like a necio fool que who built edificó his su house casa on sobre the sea. arena. The rain fell, Cayó la the lluvia, floods came, se salieron los the winds ríos, blew and soplaron los buffeted the vientos y house, rompieron and it contra la casa collapsed and y was se completely hundió ruined. totalmente. When Jesus finished Al these terminar words, Jesús the este crowds were discurso, la astonished gente at his estaba teaching. admirada de su He enseñanza, taught them as porque one les having enseñaba authority, con and not autoridad as their y no scribes. como los letrados. Verbum Domini. Nos tibi Christe. Today's two readings are very important. Las dos lecturas de hoy son muy importantes. In the reading from Genesis, La lectura del Génesis, we see that vemos Sarah que is como not able to have any children. Sarai no podía tener hijos, She gives her slave ella le da a su sierva, Agar, over to Abram a Abraham, in order to have children. para poder tener hijos por medio de la esclava. This is 10 years Tengan en mente que esto fue 10 años después de que el Señor inicialmente había conocido a Abraham y lo había llamado en Génesis 12. At this point, En este momento, Abraham tiene 85 años Sarai y Sarai 75. tiene 75 años. Así que ella, Probably make a safe guess probablemente podemos suponer que have children. probablemente ella no iba a tener hijos. And that's why she gives her slave girl. Now, Por eso es que le entrega a la sierva. Una de las cosas que sabemos these episodes es que estos episodios de la vida de Abraham were passed on in the oral tradition. fueron comunicados por la tradición oral durante mucho tiempo. Probably were not written down. Probablemente no fueron escritos sino hasta alrededor de 800 años Abram, después de la vida de Abraham. a long gap from the Es un events. periodo bastante largo desde los eventos hasta que fueron escritos. Amazing Pero lo sorprendente para mí that es this text in particular, que many este other texto en particular y muchos otros preservan Middle Bronze Age laws. las leyes Abram auténticas lived de in la the edad Bronze Age. de bronce media. Abraham vivió en la edad de bronce media Law code of y a Hammurabi partir del código de la ley del Hammurabi y el código de la ley de Nusi, in en la ciudad en Mesopotamia, Abram and Sarai que es donde Abraham y Sarai, que es de donde ellos procedían. Mesopotamia. So Ellos the son laws originarios de Mesopotamia, así que las leyes y costumbres de ese periodo would affect them. les hubieran afectado a ellos. That from Y those sabemos que ellos Bronze Age, if tienen esas leyes en la edad bronce media, que si la esposa then no she tenía hijos, had que the ella authority to give tenía la autoridad de entregar a su sierva, her husband a su in esposo, order to have children, and the para poder children tener hijos, y los would be hijos counted as belonging to the serían, se contarían como hijos de la esposa, a menos que la sierva to act arrogantly. empezase a actuar de manera arrogante,
Entonces la esposa, no el esposo, could kick her out of the house. podía entonces echarla de la casa. Exactly what we see Y here. eso es exactamente lo que vemos aquí, Those laws indicate con esas leyes, lo que indican esas leyes. That's why Abram says, she's Por eso Abraham dice, ella está en tus he manos. doesn't have the authority to kick her Él no out. tiene la autoridad de echarla de la casa, Sarai does. pero Sarai sí la tiene, según la ley de este periodo. Y lo interesante es que The law. esta no era la ley en la edad de hierro, cuando estos textos fueron escritos. Writers of these Para los escritores estos textos eran tan extraños como para nosotros. Eran leyes que passed away. habían pasado hace mucho tiempo. The reason I mention that is El motivo por el que menciono esto es porque saca a colación la manera en la que la tradición oral comunica memorias not make auténticas sense to the people que writing them down. no tiene sentido para las personas que las están escribiendo, pero que reflejan el periodo de Abraham y Sarai. And one of the points Y uno de los argumentos a los que tenemos que prestar atención con este texto, in terms of what en lo does it referente a mean for us. qué significa para nosotros, si recuerdan la lectura de ayer 15, de Génesis 15, the Lord had promised el Señor le había prometido a Abraham that he would be the father que él iba a ser of a padre mighty nation. de una gran nación. He was already 75 years Y ella old. tenía 75 años, 85 años, His wife 75, y su esposa 75, with no prospect on the natural sin ningún level. prospecto en el nivel natural de tener hijos. Así At que this stage, en esta Abram and etapa, Sarai take Abraham y matters Sarai into their own hands. They figure, well, se encargan de las cosas por sí I mismos. probably can't have children now. Él se habrá dicho, So no puedo tener hijos ahora, probablemente. the law says, Así que vamos a hacer lo que la ley dice. Le voy a dar la sierva a mi esposo. Ellos tomaron su propia iniciativa para poder tener un hijo that will be the heir. que había de ser el heredero de Abraham. And Y this is going to cause problems. esto va a causar problemas. God didn't tell them Dios no take things les into their own hands dijo que and tomasen las use cosas the practical por means iniciativa propia that y the que usaran los ancient medios law prácticos allowed. que permitía la ley antigua. And Hagar has a Y child. Agar tiene un hijo con Abraham, It's Ishmael, and the word es Ishmael Ismael. means exactly Y what they say here la in the palabra text. Ismael significa justo lo que dice aquí en el texto. Here. El is God. Yishmael Dios te escuchará. Y will hear. Él es Dios y Ismael te escuchará. Así que en cierto sentido dice Complaint. que Dios This is what escuchó the son's la name súplica de Agar. Eso es lo que significa el hijo, carries on the sense el nombre del hijo. God heard. And Así que ese God es el is significado, going que to bless Dios le escuchó. Y Dios había de bendecir a by being Ismael the father of a mighty nation. al ser el padre de una gran nación. Él sería el padre de la nación Which, as we árabe, know, is very la cual, strong, como sabemos, es muy fuerte, mighty, muy and it's poderosa throughout the world today. y está But en gran parte del mundo el día de hoy. also lets them know Pero también les that dice he will be a source of que él ha de opposition ser to his kin. fuente de oposición con su descendencia y que va a haber problemas porque Abraham y Sarai habían tomado iniciativa propia para tratar de cumplir la palabra de Dios. No esperaron al Señor y de hecho va a pasar otros 14 años después del nacimiento de Ismael hasta que Dios finalmente le da un hijo a Sarai a la edad de 90. Yo sé que hoy en día hablamos de que 60 es como si tuvieras 40 y si no tiene 85 es como si tuviera 70. Yo tengo 62 y la verdad yo no veo la diferencia. No me parece ninguna novedad, pero en cualquier caso, esto es en la época en que la expectativa de vida únicamente llegaba a los 40. Así que esto era 85, era un verdadero anciano. 85 verdaderamente era una persona muy mayor. Y de todas maneras iban a tener que esperar 14 años más antes de que Dios cumpliese su promesa, porque Dios tiene su propio plan para cumplir sus promesas a ellos. Nada más para que ustedes entiendan que no es tan imposible.
Yo conocí a un hombre en Jordania, over on Mount Nebo. He's a en veteran. el Monte Nebo, un veterano, And when he was born, y cuando él his nació, father was su already padre 87. ya tenía 87 años. He then introduced me to his Me younger brother, presentó a su hermano menor, who was younger by another 7 years, que era 7 años menor que él. so that his father was in his Su 90s padre when the last son was born. tenía más de 90 cuando nació su último hijo. Les cuento, es el yogurt, A good, healthy diet. una buena y saludable dieta. Now with the gospel. Ahora, con el Evangelio, Important es muy to have a importante sense tener, of this gospel. entender este Evangelio. Esta es la conclusión Sermon on the Mount. del Sermón de la Montaña. And in this conclusion Y en esta conclusión, brings out nuestro Señor saca a colación cuán importantes son sus palabras. everything that he said. Todo lo que Él ha So dicho important that it determines es tan importante que determina we go to heaven or si es que vamos al cielo o al infierno. Now that's a very serious, claim. Esa es And una declaración muy seria. such a claim Y para about hacer your tal own declaración sobre las palabras propias de uno, word is a powerful thing. And as a matter of es fact, algo muy poderoso. De hecho, it's brought out in the last line of today's gospel. sale en la última The crowds última were oración astonished at his teaching, del Evangelio de hoy, taught them as one having authority, que la not gente as estaba the admirada de la enseñanza del Señor porque les enseñaba con autoridad y no como los letrados. ¿Cómo enseñan los letrados? Eso lo vemos en la Mishnah y el Talmud. La forma típica de los letrados de enseñar es: el rabino Yohanan dijo tal cosa, sin embargo, el rabino Levi dijo tal otra cosa. Por otro lado, el rabino Yosai dijo tal cosa, pero el rabino Josué dijo esta otra. En otras palabras, no dan una opinión sin pasar por una lista de todos los rabinos que han tenido una opinión sobre el mismo tema, y entonces dicen: pero el rabino Ezequiel ha tenido tal opinión y esa vamos a hacerle caso. Siempre usaban lo que decían otros rabinos. Cristo no hace eso ni una sola vez. Él a menudo basa lo que él dice en su propia enseñanza. No solamente basa todo lo que dice en su propia autoridad, sino que entonces dice: esta autoridad es tan grande que ha de determinar si ustedes entran al cielo o no. Y él quiere dejar eso claro de dos formas. Primero, usa la parábola de la casa edificada sobre la roca, a diferencia de la casa cimentada sobre la arena. Si escuchamos sus palabras: ustedes están construyendo su casa sobre roca. Esas palabras son un lecho de roca sobre el cual pueden construir una casa, y sin importar qué tormenta venga en la vida, no ha de caer. Es una declaración increíble del poder de su palabra. Sin embargo, edificar la vida al no hacer caso a las palabras de Jesús es edificar la casa sobre la arena. Había una casa que compramos, que los jesuitas compraron en Chicago. Cuando la compramos no nos dimos cuenta que estaba donde solía estar la playa. Después del gran incendio de Chicago, tomaron todos los escombros y lo empujaron hacia el lago Michigan. Edificaron una gran área de parques hasta el día de hoy. Es donde está el Parque Lincoln y todo eso. Está sobre los escombros del gran incendio de Chicago. La playa original entonces quedó tierra adentro. Y esta casa la habían construido sobre esa playa original. Y había una casa que estaban construyendo al lado nuestro y estaban clavando pilotes en la arena, y al hacer eso, al clavar esas columnas sobre la arena, remeció la casa al costado, o sea, la nuestra. Era una casa que estaba construida sobre la arena y no fue capaz de soportar ese temblor.
Es una that a experiencia house built on que sand ocurre en la vida real. is going to Una collapse. casa And construida this is sobre la something arena that se derrumba. we have to pay Y eso es attention algo que nosotros by tuvimos que not prestar atención. listening to the words of Christ Si no escuchamos las palabras de Cristo, and by listening to ourselves. si nos escuchamos más bien a nosotros mismos y a nuestras propias tendencias en la cultura, Fashions and fads las of modas society. de la sociedad, las ideas de moda, We listen to them si escuchamos esas cosas y edificamos nuestra vida sobre cualquier idea que esté de moda, building on sand, and estamos we will construyendo sobre la arena y hemos de derrumbarnos. build on the Tenemos bedrock que construir sobre un lecho de roca de la palabra de Jesucristo. going to make it possible for the house. Eso es lo que va a hacer posible que la casa permanezca firme. Eso es lo que la iglesia no puede cambiar, su enseñanza, Because it's not the church's porque own no es la palabra propia de la iglesia, sino la palabra de Jesucristo a la cual hemos de permanecer fieles. This is going to be the case. Y este ha de ser el caso, To aunque se allow trate de for una moda abortion and all these other things que that are permitan el aborto y todas esas cosas que van y vienen en la sociedad. Those are fads, and they're sent Todas esas son ideas de moda y son arena que han de destruir la cultura que se erija sobre ellas. an obligation Tenemos una obligación, primero que nada, hacia nosotros mismos, de vivir la palabra de Cristo not say, y no decir, "Oh Lord, Lord, I love you," oh Señor, te amo, but then not do His word. That's the other pero luego part of no this cumplir su palabra. thing. Because there's some people who would Porque hay claim to be personas que disciples and dicen say, ser "Oh, Lord discípulos y Jesus, I love dicen, Señor Jesús, te amo, you." But they don't do the words. pero no cumplen las palabras de Cristo. Our Lord will say to them, Nuestro Señor ha de "Go decirles a away. ellos, I never knew you. apártate de mi vista, no te conozco. Never knew you." For Christ to know us, Porque again, a lot of people say, "Oh, I Nuevamente know mucha the gente Lord." dice, oh, yo conozco al Señor. The question that Jesus, La our Lord, pregunta que raises here Jesús, is, nuestro does Señor, he pone aquí know es you? si Él And knowledge nos conoce a of nosotros y conocimiento de nosotros, por supuesto, le pertenece a Él, Él conoce todo, lo sabe todo, pero hay otro tipo de conocimiento que es un conocimiento de relación y ese conocimiento obeying His word. proviene de la obediencia a su palabra. Si queremos poder decir que Cristo nos conoce a nosotros, va a ser porque hay una familiaridad en nuestras propias vidas con la palabra de Cristo. Las enseñanzas del Sermón de la Montaña y las parábolas y el resto del Evangelio. Y esta, incluso hay gente que va a decir, hice milagros en tu nombre, expulsé espíritus malvados en tu nombre. Eso no cuenta como conocer a Cristo. Eso no cuenta. Se trata de permanecer fieles a Él nuestra vida entera. Eso determina si Jesús nuestro Señor ha de decir, ven y entra al reino de los cielos preparado por tu Padre. O si Él va a decir, aléjate de mi vista, no te conozco. Hagamos esa determinación de seguir su palabra para que Él nos conozca y nos dé la bienvenida a nuestra recompensa en el cielo.